como una orquesta, sino como una especie, a veces podría ser más reconocible como algo propio de la electrónica, de los sonidos sintéticos. Entonces, es una obra muy interesante, sin quitar el hecho de que, dejando de lado toda esta parte técnica, tiene un gran mensaje estético, tiene una cualidad artística realmente interesante. La clepsidra, y para los que no lo conocen, es un reloj como los de arena, pero de agua. Entonces, en lo personal siempre me ha parecido esta imagen muy bella, o sea, este objeto que mide el tiempo a través del caer constante de una gota de agua, ¿sí?, hasta que se llena, por decirlo de alguna manera, no funciona tal cual así, pero por decirlo de alguna manera, es una imagen ya de por sí muy poética, y que además está muy en contacto con las tendencias del arte objeto muy propios de la época y de la generación de Mario, como John Cage y toda esta gente que estaban en esta exploración muy interesante del arte objeto, ¿no? Entonces, es una imagen muy poética, es una interpretación del tiempo mismo, ¿sí?, a través del fluir de un líquido, ¿no? Entonces es una imagen muy, muy interesante. Esa será la primera obra que vamos a escuchar, esperamos que la disfruten. Es realmente una obra muy fácil de escuchar, tal vez el prólogo técnico que hice pudiese hacerla parecer sofisticada, pero la realidad es que el gran logro de Mario Lavista es hacer de esta obra muy simple, muy fácil de escuchar, muy reconocible, pero muy interesante. Entonces, en ese sentido, creo que es una de las obras que, sin lugar a dudas, el tiempo ya nos dará o no la razón, se va a convertir en una pieza fundamental, si no es que ya lo es, del repertorio sinfónico de la nueva música mexicana. Nueva música en un contexto histórico, porque Mario es una persona de 80 y tantos años, es toda una personalidad, miembro del Colegio Nacional. Él está ahorita sustituyendo a Eduardo Mata, entonces es realmente un personaje, ¿no? Siempre he prendido su teléfono. Entonces, esa es la primera obra. Ahora, voy a dejar a Brahms para el final, para que el maestro David no lo platique, pero antes voy a hablar de la Sinfonía de Shostakovich. Como ya saben, Shostakovich es un compositor que se ha hecho muy, 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 muy cercano a esta orquesta. Es algo que le va bien, es parte de su espíritu. Es una sonoridad y una estética que la orquesta de alguna manera conecta a un nivel muy profundo. Esta 10ª sinfonía es una sinfonía muy importante en la vida del compositor, porque es la primera sinfonía que escribe justo después de la muerte de Stalin. Y como ustedes ya saben, Stalin fue de alguna manera, como para él, como para muchísimos rusos y de muchas nacionalidades, un momento complicado, ¿no? Un periodo histórico difícil. Además es la primera sinfonía que escribe justo después de que lo denuncian por segunda vez por no ir en concordancia con los principios del partido, lo cual era muy grave. No estamos hablando de una denuncia que pudiera caer una multa o algo así, ¿no? Era la vida misma del compositor. Entonces, volverse a sentar frente al papel pautado para escribir, después de tener estos antecedentes, es realmente un heroísmo. Entonces, Shostakovich escribe esta sinfonía, y el primer movimiento de la sinfonía es un movimiento que es el más largo, es un movimiento verdaderamente triste, melancólico, lleno de, pues sí, de casi patetismo, ¿no? Es un lamento completo a todo lo que se vivió previo o durante el periodo stalinista, ¿sí? En palabras del compositor, lo que se sabe de palabras del compositor es muy poco sobre la obra. Dijo un par de cosas, pero dijo algo importante. El segundo movimiento es una especie de retrato de Stalin, un retrato grotesco, un retrato casi burlón, pero también muy duro, ¿sí? En el momento en el que se estrena por la Orquesta de Leningrado, realmente nadie percibió este programa, ¿no?, en la obra, pero está ahí, y él mismo lo dijo después. El tercer movimiento es un movimiento mucho más, por así decirlo, amable, que hace uso de un motivo que Shostakovich usó muchísimo, una serie de notas, que son re, do, si y mi bemol. Esas notas, en alemán, son las iniciales de Shostakovich.
Lo utilizó en el concierto para cello, lo utilizó en el cuarteto para cuerdas número 8 y en diferentes obras. Aquí utiliza esa misma colección de notas para empezar para desarrollar este movimiento. Además de otra colección de notas que hacen el nombre de una de sus alumnas, con la cual se dice que tuvo un amorío. Pero no nos corresponde juzgar al maestro. Eso no es importante. Lo que sí sabemos es que es una colección de notas que además tienen una gran conexión con uno de los movimientos de la canción de la Tierra de Mahler, ¿sí? Que era un trabajo que Shostakovich estudió mucho, y que es una de las relaciones más estudiadas. Casi cualquier trabajo musicológico sobre Shostakovich habla mucho de esta relación entre estas obras, ¿no? Entonces, hay una suerte como de búsqueda por una nueva estética de Shostakovich, a través también un poco de empezar a mirar hacia otros lados, que también iba muy en concordancia con las ideas políticas y lo que estaba pasando políticamente en Rusia en ese momento, que es el proceso como de quitar el culto a la personalidad de Stalin, que empieza de manera muy tranquila y muy ligera, pero que la comienza Nikita Khrushchev en ese momento. Entonces, al final de la sinfonía tenemos un movimiento triunfal que se pudo haber interpretado en algún momento como una especie como de oda a Stalin, pero la realidad es que es una suerte como de búsqueda de la libertad del propio autor, ¿no? Porque justo lo van a escuchar ahorita en el concierto. Viene toda una especie como de movimiento que va hacia adelante, que va cada vez construyendo más y más y más y más y más, cuando de pronto se rompe otra vez por este motivo de Shostakovich, estas 4 notas, ¿sí? Y este motivo se vuelve a empujar hacia el final. Entonces, lo que está queriendo decir, y esto no lo estoy yo, no es un análisis ni nada, pero esto sí también lo dejó en algún intercambio epistolar que tuvo Shostakovich, es reafirmar su personalidad frente al aparato que todo el tiempo lo estuvo como envolviendo, ¿no? Es interesante que esta sinfonía es muy relacionada también con la Quinta Sinfonía, porque igual la Quinta Sinfonía se escribe justo después de la primera denuncia, vuelve como un estilo como un poquito más mesurado, aunque la realidad es que la Quinta Sinfonía es una de sus obras más conocidas. Y ahora esta 10ª vuelve como a mesurarse un poco, pero a empezar a ya dejar ver lo que vendrá estéticamente para el compositor en el siguiente ciclo de sinfonías. Entonces, es una sinfonía como todas las de Shostakovich, llena de sarcasmo, llena de fuerza, llena de energía, de guerra, etcétera, y que seguramente por esa razón a nuestra orquesta universitaria le funciona bien, porque es una orquesta aguerrida, fuerte, que todo el tiempo está como empujando. Y bueno, esperemos que realmente disfruten esta ejecución de esta sinfonía. Ahora bien, vamos a hablar un poquito ahora sí del concierto de Brahms, que es un concierto muy largo en extensión. Para hacer un concierto es bastante largo, es prácticamente una sinfonía, y que además está inmerso en una estética obviamente previa históricamente, pero además muy diferente. Obviamente todo se conecta, pero muy diferente. Entonces, en ese sentido, me gustaría así pasar el micrófono al maestro David Nebel para que nos hable un poquito más de lo que es tocar el concierto, que seguramente es muy, muy demandante. Entonces, los voy a dejar con él. Good evening, everyone, and first of all, thank you for being here. I would like to talk about the Brahms Violin Concerto, and instead of just talking about the piece, I would like to talk about the process of learning this concerto, because for every violinist it is a highlight, a very essential moment in the life to learn this concerto, because el maestro David comenta que en lugar de hablar, va a hablar un poco del concierto de Brahms, pero en lugar de hablar de la pieza en sí, le gustaría hablar del proceso de montar esta pieza, porque sin lugar a dudas para todos los violinistas es un momento como culmen, ¿no? el hacer este concierto. It's definitely one of the most important concertos for a violinist, and it's probably one of the last concertos you're supposed to learn while you're studying. Es
Es uno de los conciertos más importantes para violín y probablemente se supone que es uno de los últimos conciertos que debes aprender en tu proceso. The reason for that is that if you're looking at the scores are there, the notes are there, you know what to play, but if you take some time and really go deep into the music, you will find so many different structures, colors, which takes a lot of maturity to find them and, you know, to give this as an interpretation to the audience. Una de las razones o la razón principal para eso es que, bueno, la partitura está ahí, las notas están ahí, pero conforme vas cada vez más profundo en la búsqueda de esto, se requiere mucha madurez para lograr encontrar las sutilezas que están en la música. Estoy siendo más o menos general, no estoy siendo literal para todos los versados en inglés, pues, pero... The main issue is that it is, at the one hand side, it's a very powerful concerto. It's very strong. But at the same time, what you will find out much later than while you are just started to practice it, that there is a core of sensitivity which is so special about this piece, and this is a sensitivity which is not just easy to play, because this is really something you need to learn all the years before to be able to understand and, you know, to play that. El asunto principal es que es fuerte, es ahí con mucha energía. Pero una vez que ya logras esto, también hay una suerte como de sensibilidad muy especial que solamente a través de madurarlo, de ir como siendo más viejo, puedes como encontrar el asunto, ¿no? Usually, violin teachers are always very worried to give this to their students because they're afraid it's too early to play it for the students. Because the very essential point is that there is always this very strong switch between the powerful piece and later on the very sensitive, probably most beautiful melodic parts, and to be able to manage this transition, that's a very difficult process. Sí, de hecho muchas veces los maestros tienen un poco de miedo de poner este concierto demasiado pronto, porque hay una cuestión de hacer como el cambio, la transición entre esta fuerza, este poderío, y tal vez uno de los melodismos más bellos que hay dentro del repertorio del concierto. It's actually hard to describe. You have in the beginning of the first movement, you have a very powerful beginning with a solo violin, after of course the orchestra introduction, and after approximately 1 minute, you will have a very soft melody. And it's a feeling for a violinist to play it as in the beginning you are standing on the ground, and later on you are floating somewhere, like it's in the clouds or the sea. Es difícil de describir para un violinista, pero en el primer movimiento, por ejemplo, se comienza con una parte muy fuerte, en la que está como muy en la tierra, para después de aproximadamente 1 minuto, inmediatamente hacer como el cambio a una melodía en la que hay que como que flotar en las nubes. Also very special is that the phrasings, each phrasing is longer than usually, because you can always continue. Most pieces you have somewhere a limit where, okay, you have to stop the phrase, and in Brahms Violin Concerto you can really push the line or to the maximum. So this is very difficult for a violinist, because to hold the tension until the very end, and that takes a lot of maturity. Una de las cosas más interesantes es el fraseo. Es muy complicado para los violinistas. En este concierto las frases son más largas de lo normal, ¿no? O sea, toda la frase melódica. Entonces se requiere mucha madurez lograr mantener la tensión a través de toda la frase, ¿no? Es muy fácil de caer la tensión, y tensión en un sentido positivo, ¿eh? O sea, mantener la dirección de la frase, ¿no? A diferencia de en otros conciertos donde las frases son más cortas. And there's also a simple thing about the phrasing. The melodies of these phrasings are so beautiful that you're really scared, you know, that you might do something wrong, or, you know, you interrupt the most beautiful melody, the most beautiful line, and, you know, you just want to go through. So it's really difficult to be inside yourself very strong to, you know, not to give up these
incredible music. Hay tanta belleza en el fraseo, tantísima belleza, que realmente es aterrador no poder sostener la belleza de la melodía, ¿no? Entonces hay que ser como muy fuerte dentro de uno mismo para poder lograr o sacar en el fraseo esa belleza. And I think also for the orchestra this is very essential, especially in the second movement, where you have the start of the oboe, which is from my viewpoint one of the most beautiful really melodies existing in the world, and also for the violin to enter in this already in this flow, this is a big responsibility. De hecho, también para la orquesta es una cuestión compleja. El segundo movimiento comienza con un solo de oboe que en su punto de vista es una de las melodías, de los fragmentos más bellos que existen, y es una gran responsabilidad para el violinista entrar justo después de este movimiento en este flujo de belleza que trae el oboe, ¿no? The second movement is for me especially very sensitive because it's not only about the melody, it's the different kind of characters showing up. It's so many different pictures you can imagine in the second movement, and there are always some pauses, some breaks, and then you know you're gonna play something new, some new picture, and then you wait for an outbreak of a melody, of a phrasing, and all this together makes it something very sensitive for every violinist. El segundo movimiento tiene muchas cuestiones de carácter sensible, ¿no? Hay cosas con pulso, hay cosas que de repente irrumpen melodías, entonces es muy fácil o hay una suerte como de diferentes imágenes que pueden ser imaginadas en este movimiento. What I imagine, it's always interesting to see how Brahms switches between very lovable melodies full of love and at the same time being able to create a transition to a very dramatic character in just very few seconds, and the audience might not even really realize the transition. It's really perfectly connected together. Sí, en Brahms hay esta cosa de poder conectar de manera como muy sutil entre melodías muy bellas, llenas de amor, a cosas muy dramáticas, en los que incluso la audiencia no se da cuenta de cómo están tan perfectamente conectadas que la audiencia muchas veces no percibe este cambio entre un carácter y otro. And this is also you can see that in every movement of Brahms, this transitions, also in the third movement actually, where it's also very majestic, strong, proud movement, and it's very technical, of course, and it's very fast. But at the same time, you have in the middle such a beautiful passage, really something calm, and this kind of always changing characters. That's really a challenge. En el tercer movimiento hay una cosa muy majestuosa, por supuesto, y muy técnica, rápida, que tiene el tercer movimiento, pero en la parte del medio hay una parte como muy con mucha calma, ¿no? Con mucha serenidad. Entonces hacer estos cambios siempre es un reto, sí, gracias, es un reto. Sí. To see the Brahms Violin Concerto as one work, one piece, it is very difficult to accomplish because it's not in this case only about the technical part. It's really about the tension you have inside yourself, and you have to really have it through from the very first second you're playing the violin in the first movement until the very last note in the third movement. You have, of course, these breaks where the orchestra is playing, but this is just temporary because the tension is not really releasing because it just keeps going with the melody of the orchestra. En términos de hablar del concierto para violín de Brahms como una sola pieza, como una sola unidad, es muy complejo mantener la atención y tienes que estar todo el tiempo atento desde la primera nota del primer movimiento hasta el final. Claro, hay momentos en los que la orquesta está tocando y él no, pero eso no quiere decir que se pueda como relajar, tiene que estar todo el tiempo como manteniendo la atención para poder entrar después con la orquesta.
Yeah, I don't know what more to say. Sí, dice que sí. Let me think of something. I would like to say. Well, I'm very happy to be here. Bueno, estamos de nuevo muy contentos de empezar esta temporada con todos ustedes, muy contentos, muy agradecidos de que estén con nosotros, esperamos verlos en todos los conciertos, están los boletos a la venta, como ya saben, en el Mesón San Antonio, los abonos para toda la temporada, que es algo que también ya implementamos y que para que todo el mundo esté aquí en el teatro, y por supuesto contentísimos de tener a gente como David con nosotros aquí en la ciudad y a nuestra orquesta universitaria haciendo el repertorio que estamos seguros que les transmitirá energía, pasión, fuerza, belleza, dramatismo, tensión y todo lo que hemos hablado el día de hoy. Entonces, en ese sentido, muchas gracias, gracias a todos ustedes. No sé si alguien tenga alguna pregunta, algún comentario. I could add something else to the Brahms concerto. It just came to me to my mind. I just wanted to explain why this violin concerto is being played in the later phase of education. Most pieces would work by just playing the notes because it's beautiful anyways. Brahms as well. But other pieces, you can play very virtuosic. You can show up many things, but in Brahms, it's essential that every single note is extremely important. Después de que se le vino esta última idea a la cabeza, dice que lo más importante, le gustaría explicar más bien por qué este concierto para violín se ve en las últimas etapas de la educación musical, es porque, bueno, se puede tocar todas las notas y en muchos conciertos se puede ser muy virtuoso tocando las notas, incluso también en Brahms, ¿sí? Pero en este caso, en este concierto, ¿sí? Cada nota, desde la primera hasta la última, cada nota es importante y delicada. Entonces, en ese sentido, esto es mío, esto no es de él. Supongo que es una gran obligación y una gran responsabilidad para con Brahms hacer este concierto de una manera que valga la pena, que estoy seguro que sería el caso del día de hoy. Entonces, muchas gracias, los esperamos en todos los conciertos y disfruten esta noche, está velada.